Ahora le damos la palabra a la compañera Marta Alfonso, ejecutiva de FECODE, docente del municipio de Medellín, secretaria de Relaciones Internacionales de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, declarante del movimiento sindical para el reconocimiento como sujeto colectivo, como víctima en el marco del conflicto armado 2023-2024, fue directiva de ADIDA entre el 2010 y el 2015, ha sido ejecutiva de la Federación del 2018 al 2023 y ahora en este último periodo del 2023 al 2027. Ha sido coordinadora e investigadora de trabajo sobre memoria y narrativas del movimiento sindical y la escuela, Un territorio que resiste a la guerra del año 2021, Resistir para educar una apuestas contra el miedo, contextos y patrones de la violencia contra afiliados a ADIDA del año 2020, otro trabajo, La vida por educar, persecución a maestros y maestras afiliados a FECODE entre 1985 y 2016, informe presentado a la JEP, la Comisión de la Verdad 2019. Y tiene otro trabajo de narrativas de maestros y maestras víctimas de la violencia antisindical contra ADIDA del año 2015. Bueno, compañeros y compañeras, lo primero es saludarlos a todas las personas que acudieron a este espacio, a los que se conectan y obviamente a mis tres compañeros panelistas. Yo quiero coger este espacio para poner en cuestión varios de los debates que se han puesto aquí y particularmente ubicarlos desde esta perspectiva de lo que hemos sido, de lo que somos y de a dónde tenemos que ir. En este sentido se han tocado varios hitos y momentos y la discusión que nos pone el profe Carlos Medina me parece que es válida. Estamos entendiendo el debate de lo público no solamente porque sí creo que es financiación y garantía del derecho, sino realmente del currículo y del debate que hay adentro de nuestras escuelas, dentro de nuestros contextos. Y creo que allí es donde tiene que centrar el movimiento pedagógico para reagruparse realmente y para romper una imposición que tenemos. Y les cuento así como anécdota, estábamos organizando la evaluación de ascenso y para nosotros era vergonzante, pero tuvimos que hacerlo, ir y decirle al Ministerio de Educación y a la universidad que los referentes de la evaluación tenían que ser los referentes neoliberales de calidad que están, porque son los únicos que manejan la gente y los que están parametrizados. Y esto es muy grave, porque esto significa que no tenemos la posibilidad de pensarnos en un currículo diferente porque todo tipo de evaluación pasa por estos estándares. Y eso debe llevarnos a esta reflexión. Y precisamente aquí se ha hablado, todos se han referido al Congreso Pedagógico del 82. ¿Cuál era la consigna? Gracias. ¿Cuál era la consigna del Congreso Pedagógico de Bucaramanga? ¿Quién se acuerda? Educar y luchar por la liberación nacional. ¿Y por qué? Porque se dio en el contexto del 80, pero yo me quiero volver un poquitico y tocar estos puntos. Miren, FECODE surge con los primeros sindicatos que habían departamentales y muchos de esos sindicatos tenían como nombre Asociación de Institutores. Y la palabra institutor tiene que aún la preservan, tiene una relación muy del enfoque del papel del maestro dentro del Partido Conservador. O sea, ese es su origen, pero eran las luchas de ese momento que llevaron a que los debates de la década del 70 y esa gran revolución que había en el mundo, el proceso del movimiento del 68, empezaran a generarse las ideas e impregnar no solo al magisterio colombiano en algunas zonas, sino sobre todo a la intelectualidad, a las universidades, que llevó a estos movimientos grandísimos y que en la década del 70 se reflejan con las influencias que se vienen dando, pero hay un factor muy importante, que en Colombia se empiezan a estructurar las organizaciones que algunos llamamos de segunda generación y son todas las que venían de los procesos revolucionarios, de los procesos de izquierda, porque la gente se acuerda del movimiento pedagógico del 82, pero no se acuerda de las organizaciones que surgieron allí en Alianza Obrero-Campesinas Estudiantiles que dieron base, por ejemplo,
posteriormente, aparte de guerrillas que existían en este país. Y entonces es la década del 70 y 80 la que crea una condición donde dentro de las formas de lucha del pueblo se reconocía la lucha armada. Tanto que en la década del 80 se jugaba con las diversas formas de lucha, y en ese sentido, cuando se dieron los procesos de paz, también se generaron las plataformas que buscaron incidir y cambiar el país. Y por eso en este proceso surge a luchar la UP, el Frente Popular, Sin Permiso, las comunidades eclesiásticas de base, y mucha gente ha condenado esto. Dentro de las investigaciones que yo he hecho, que se hicieron para la Comisión de la Verdad, para la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también otras investigaciones que venimos trabajando en el proceso de reparación de colectiva del movimiento sindical, hay una característica, y es qué pasó con el magisterio. Y el magisterio, como parte del sindicalismo, fue metido dentro de la doctrina de seguridad y fue caracterizado como enemigo interno. Y eso significa que hoy estemos pidiendo que se abran los expedientes, porque ahí de inteligencia militar, porque ahí reposan muchas de nuestras historias desde la derecha y de la persecución. Pero también no todos los sindicatos eran de izquierda. Es más, en los relatos que yo tengo y en las narrativas hay muchos compañeros, tristemente, que le decían a otros en las juntas directivas: si lo están persiguiendo es porque algo estaba haciendo. El sindicato simplemente es para la reivindicación gremial. Y eso llevó a esa situación de que el sindicalismo también, un sector, fuera cooptado. Y por eso las luchas de la década del 80 estuvieron muy enmarcadas dentro de las luchas sociales, dentro de los paros cívicos, dentro de la pelea de los maestros y maestras, no solo porque tuvieran escuelas, sino porque tuviéramos caminos veredales, acueductos, y trabajaban con las comunidades en situaciones muy precarias. Y es ese debate el que se lleva también al Congreso Pedagógico. No solamente eran las reivindicaciones, sino cuál era el papel del maestro. Y sí, cuando nosotros vemos la violencia antisindical contra FECODE, ha tenido tres objetivos: desestructurar. Lograron desestructurar en parte el sindicalismo, por eso hay sindicalismo atomizados. Segundo, callaron muchas voces críticas. Y tercero, cooptar el movimiento sindical. Y hay una parte del movimiento sindical, como lo decía el profe Medina, que está cooptado, que no, funcionamos hasta el límite que nos ponga el gobierno, que incluso yo lo llamo el sindicalismo light, que está tan de moda, rifas, juegos, espectáculos, porque a veces no tenemos cómo convencer, y porque los maestros y maestras se acostumbraron a que nosotros también somos funcionarios de ellos, que tengo que pedirle las citas médicas porque si no me las pide usted, me las pide otro, y entonces voto por él. Y se nos olvida que la apuesta del debate y de la base es la lucha y el acuerdo sindical en términos de esas transformaciones sociales. Por el otro lado, yo quiero dejar aquí que dentro de esto que han planteado los compañeros, de los hitos, de los momentos, de las luchas y reivindicaciones, pues obviamente mi énfasis, a pesar de ser maestra del 1278 y de haber estado liderando procesos en la defensa o en la conquista de derechos de carrera, pues yo he hecho un énfasis muy fuerte en lo que ha sido la memoria del movimiento sindical. Estos 4 libros se encuentran en la página de FECODE y lamentablemente no los leemos, no sabemos. Son libros que no solo tienen la data de los hechos que ocurrieron o que siguen ocurriendo contra el sindicalismo y particularmente contra el magisterio, sino que debate sobre ese papel que cumplían esos dirigentes sindicales. ¿Qué era lo que hacían en las regiones? ¿Qué hacía un Ramiro Zapata que no solamente se crucificaba en Semana Santa para trabajar con las comunidades y hacer todo, digamos, la movilización que generaba, sino era un defensor de derechos humanos que fue asesinado y que le terminaron sus medidas cautelares en el año 2000 a los ojos de todo el mundo, cuando él dice SOS, van a asesinar a Ramiro Zapata? Él mismo emite el comunicado y en la noche siguiente lo cogen, lo asesinan, y él dice: a mis compañeros no los toquen,
pero si volvieran a hacer, haría lo mismo. Y es una voz que se acalló. Y todo el nordeste de Antioquia surgió el silencio y la dominación del paramilitarismo. Esas voces son las que nosotros no conocemos y no rescatamos. Son muchas las que han estado ahí. Cuando yo les pregunto a los maestros, porque siempre hago ejercicios de memoria, así está hablando del ascenso, les digo, ¿ustedes saben por qué el primer libro se llama Tirándole libros a las balas? La gente hace mucha simbología después de un rato, y si alguien sabe aquí por qué se llama ese libro así, es porque adentro hay un relato que muy pocos han leído, tristemente. Y es un libro del 2010, es el primer ejercicio de memoria que hicieron las organizaciones sindicales. Y es el caso de un compañero que ha sido trasladado por amenaza. A las 7 de la mañana llegan a asesinarlo delante de sus niños, y cuando los niños cuentan la historia dicen es que llegaron a matarlo y él se intentó defender con los libros, le tiraba libros a las balas, pero no se salvó. Eso dijeron los niños de 7 años. Pero ¿saben qué es más duro aún? Que hace año y medio asesinaron a un compañero de Yolombó, parecido al frente, muy joven, que estaba haciendo un trabajo para que no reclutaran los niños y niñas a los grupos ilegales. Y lo cogieron delante de la familia. Y fue un golpe muy duro. Pero ¿sabe qué decían los maestros del 1278? Nunca en la historia había ocurrido un hecho como este. Podemos pasar la diapositiva. Después de más de 1000 asesinatos. Y hay una cuestión que yo quiero mostrarles a ustedes aquí. Estos son los picos de violencia letal. Y si ustedes cruzan esto, en el libro de La vida por educar está el análisis de todos estos datos, encontramos que el pico de violencia más grande inicia en 1998 y termina en el 2002. A nosotros nos recuerdan el paro del 2001 y el descuento y lo que significó el golpe. Pero lo que no cruzamos es que durante esos 3 años y medio se llegó a un tal punto de violencia en los territorios de maestros y maestras que acallaron las voces críticas. Ahí cayó Ramiro Zapata y ahí cayeron muchos compañeros que eran ejemplo de lucha y nos desmovilizaron allá, a pesar de que la gente llegó en el 2001 a la plaza. Allá se estaban recogiendo los muertos. Impusieron el primer recorte al sistema general de participaciones, a la ley 715 y el decreto 1278 con sangre y fuego, compañeros y compañeras. Pero eso no lo hemos visto. Eso, cuando yo lo he leído, cuando entrevisto a los dirigentes de esa época y les muestro los datos y los cruzo, ellos todos dicen y todas dicen, nosotros nunca entendimos lo que estaba pasando. Así que esta discusión que hemos puesto aquí sobre cuál ha sido el proceso significa que entendamos que recuperar la memoria no es llorar sobre nuestros muertos. Hay que rendirles homenaje porque se lo merecen. Es reivindicar esas vidas de lucha, es reivindicar ese sindicalismo que se comprometió por una educación no solo para la transformación social, sino para la liberación social, por un país que debe buscar otras metas y otros sueños frente a lo que está pasando hoy y en este momento. Yo quiero decirles que en este país existe una cultura antisindical que se ha fomentado desde afuera, desde las clases que han dominado el país. Ya hoy se cumplen 96 años de la masacre de las bananeras. Allá hay unos compañeros celebrando el 10 de diciembre. Vamos a estar allá en un evento público que venimos haciendo desde el CONARE, que es el Comité Nacional de Impulso para la Reparación Colectiva del Movimiento Sindical, integrado por la CTC, la CTC, la CUT, FECODE. Estamos en la ruta ya de formulación del plan de reparación colectiva, con unos encuentros regionales que nos han vuelto a llorar. Pero ustedes no se imaginan lo triste que es ir a Nariño y poder decir que es el primer ejercicio que se hace después de tantos años de construcción de la violencia antisindical. Y las razones son muchas.
pero la violencia antisindical se caracteriza porque se quiso precisamente cooptar el movimiento sindical y lo hicieron acallando esas voces críticas. Y hoy vemos voces críticas en las minorías de las juntas, porque realmente el sindicalismo se ha vuelto, como el 1278, funcionalista. Funcionamos para simplemente buscar mejoras salariales que son necesarias, pero que en el fondo a mí me duele por aquí adentro, sabiendo que estamos llevando a un mayor consumo y a una mayor destrucción del planeta, porque para eso ganamos un salario y consumimos más, pero que no nos estamos cuestionando no solo qué pasó con estas vidas, sino aprendiendo de ellas para entender que el papel de la educación en un país es el papel de la transformación social, es el papel de los cambios sociales. Pero para nosotros y nosotras no ha sido fácil, y no es fácil mientras los dirigentes sindicales no entendamos que llegar a procesos de transformación del país, incluyendo tener un gobierno que es lo que más se ha acercado a desarrollar un programa político del cambio, con sus debilidades, con sus cuestionamientos, que nos ha significado décadas de lucha. Tal vez todos no comulguen con la propuesta programática que hemos llevado a que por fin tuviéramos de este lado un presidente. Con todas las debilidades que hay, a eso hemos apostado, con todas las críticas que se pueden hacer. Esto nos ha costado generaciones de lucha, y el magisterio es fundamental. Al magisterio se le criminalizó porque se ligaban las luchas en los territorios con las luchas de los grupos que estaban alzados en armas, grupos insurgentes, grupos de izquierda, y se justificaron muchos asesinatos como si no tuviéramos derecho a tener militancias. Y las militancias que se tuvieron en ese momento eran entendibles en un momento político. ¿Cuántos maestros y maestras que fueron de la UP, dirigentes sindicales, fueron asesinados? ¿Cuántos del Frente Popular? Alguien decía, cuando asesinaron en 1987 a Felipe Vélez en la puerta de su sindicato, un 25 de agosto a las 7 de la mañana, y lo escuché incluso de otros dirigentes, que es que Felipe se metía en otros cuentos. Él estaba con unos libros. En este país no existe la pena de muerte. Lo mínimo que necesitaba Felipe Vélez era, si estaba cometiendo, entre comillas, algo, era un debido proceso. Nosotros no podemos justificar ni una de esas solas muertes, porque eran parte del proceso político. Eran personas que tenían sueños de libertad, personas que en sus militancias políticas abrazaron programas, sueños de transformación social, que organizaron. Fidel Castaño dice que al negro Felipe lo matan porque cada vez que abría la boca reclutaba para la guerrilla porque tenía un discurso incendiario. Él da la razón porque lo recluta. O sea que no podemos pensar diferente, no podemos apostar a un país en otra condición. Y ese es el debate que yo quiero poner. ¿Por qué hoy se le persigue a FECODE y a la USO por haber aportado a los partidos de una campaña que buscaba precisamente mover la hegemonía histórica de cientos de años de las grandes burguesías y terratenientes de este país aliadas con el imperialismo? Y nos ha costado mucho, pero a nosotros no se nos puede cuestionar nuestra posición política. Como maestros y maestras, como dirigentes sindicales, tenemos derecho a abrazar una posición política, tenemos derecho a pensar en transformar esta sociedad, incluso en transformarla de fondo y destruirla. Esto no se puede cuestionar y no se le puede decir a la gente que el sindicato solamente es para la lucha parcial, económica y reivindicativa. El debate de la independencia para mí es un debate relativo. ¿Independencia de qué? Porque yo sí correspondo, y sé que muchos lo hacen, a un programa político, a una propuesta, y hemos buscado caminos y salidas. Una cosa es luchar porque tengamos el reconocimiento, la diversidad de todos, y otra cosa es entender que no es igual tener un gobierno que apuesta a generar unas reformas a los gobiernos que históricamente hemos tenido. Y habría que mirar, para cerrar, qué fue lo que quedó en una lucha
de muchos años, desde el 2001 hasta hoy, por lograr recuperar la bolsa del Sistema General de Participaciones. Yo leí ayer el documento, en ninguna parte se habla de municipalización. Obviamente, en el 2001 y posteriormente vinieron las entidades territoriales certificadas. Tenemos hoy 97, el año entrante vamos a tener 103. Si estamos hablando de eso, eso pasó hace más de 20 años. Hoy estamos recuperando una lucha histórica, pero esto no puede quedar solamente aquí. El llamado es para que los maestros y maestras reivindiquemos la lucha por la memoria, la transitemos, la llevemos a la base para entender la raíz y para que esa raíz nos lleve a asumir militancias por la transformación real y objetiva de este país. Gracias.